Muy buenos días, hermanos, muy buenos días, bienvenidos al devocional de la hora de gracia. Estamos comenzando este nuevo día, seguimos con nuestra serie hablando de las características de la inmadurez espiritual. Y vamos a continuar en la porción que iniciamos ayer, Hebreos capítulo 5, libro de Hebreos capítulo 5, vamos a leer algunos versículos. Y vamos a seguir con la cuarta característica de la inmadurez espiritual. Usted recordará que la primera es la inestabilidad, Efesios capítulo 4. La segunda característica es la de ser fácilmente engañados, desviados. La tercera característica es la de ser tardos para oír. Si no es algo entretenido, si no es algo que atraiga, que sea divertido, si no hay luces, si no hay show, pirotecnia, es aburrido, no lo quiero. Es por eso que el autor de Hebreos dice, tengo tantas cosas que decir, pero son difíciles de explicar. Se necesita cierta disciplina, se necesita voluntad, querer aprender, pero le dice, pero ustedes son tardos, se han vuelto tardos para oír. Hoy vamos a estudiar la cuarta característica de la inmadurez espiritual. Vamos a leer del verso 11, Hebreos capítulo 5, verso 11. Recuerde que el autor de Hebreos está hablando del sacerdocio de Melquisedec versus el sacerdocio arónico. Entonces son detalles que no todo el mundo maneja, no es fácil. Hay que tener cierto bagaje escritural, cierto acervo de conocimientos bíblicos para poder entender. No es fácil. Y él hace un reclamo acá, dice, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es difícil de explicar por la actitud que ellos tienen. Es la actitud de ellos que frena al maestro. Porque debiendo ser ya maestros, verso 12, el autor de Hebreos le dice, ustedes con el tiempo que llevan, ustedes con el tiempo que llevan en la iglesia, en el ministerio, ustedes ya deberían ser maestros. Después de tanto tiempo, dice, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es lo que está pasando con estos hermanos? Esa tardanza en oír, esa resistencia para oír. A pesar de que ellos ya deberían ser maestros por el tiempo que llevan, no están cumpliendo el propósito en sus vidas y se han hecho, lamentablemente, se han hecho dependientes de la leche y no de alimento sólido. No de alimento sólido. Entonces, hermanos, la cuarta característica de un creyente inmaduro es que es inexperto en la palabra de vida. Y dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El autor de Hebreos dice, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Inexperto, apeiros es la palabra. Esta palabra apeiros está compuesta primero con el prefijo alfa, que es un privativo, y luego la palabra peira, que quiere decir experiencia, capacidad, destreza. Entonces, esa palabra apeiros se refiere a la falta de conocimiento o capacidad para hacer algo. Por lo tanto, la palabra significa ignorante, inexperto, desconocedor. La palabra apeiros significa ignorancia, incapacidad para participar de las doctrinas bíblicas más profundas, porque no tienen suficiente experiencia. No podían digerir verdades más profundas. De la misma manera que un bebé no puede digerir un filete, porque no es capaz. Su sistema espiritual, como el cuerpo de un niño, no había logrado crecer lo suficiente como para permitirles manejar estas enseñanzas
específicamente la enseñanza profunda respecto del sacerdocio de Cristo y cómo se relaciona con la de Melquisedec. Era profundo, claro, pero un niño no la podía captar porque es inexperto en la palabra de justicia. Un niño puede sacar algo de un libro, puede mirar un libro, imágenes, ilustraciones, pero nada más allá de mirar. No es alguien que puede leer un volumen grande de conocimiento porque no tiene la capacidad. Así que esta es la imagen que está usando el autor de Hebreos para hablar de la condición espiritual. Niños espirituales carecen de la habilidad de ver cómo algunos pasajes de las Escrituras pueden aplicarse a su vida diaria. Ellos carecen de la capacidad de aplicar las verdades eternas a la vida diaria, a la contingencia, al diario vivir. ¿Por qué? Porque viven con una mente vacía de la verdad. Se arrojan a las sensaciones, quedan atrapados en las emociones del momento. Su mente, su voluntad es cautiva de lo que dictan las emociones. Entonces, esta cuarta característica es que son inexpertos en la palabra de verdad. Un creyente inmaduro es inexperto, no conoce, no es profundo en sus pensamientos, no es profundo en sus conclusiones, no es profundo. Permítame leerles lo que menciona John MacArthur comentando este pasaje. John MacArthur dice: una de las marcas de los niños pequeños es la falta de discernimiento. No tienen forma de decir lo que es bueno o malo para sí mismos. Solo juzgan por sentimientos y caprichos. Si algo les parece atractivo, pueden intentar recogerlo, incluso si fuera una serpiente venenosa. Si algo se parece remotamente a la comida, intentan comerla. Permítame un paréntesis. Es verdad lo que dice John MacArthur ahí. Si algo parece comida, se lo van a echar a la boca porque no tienen discernimiento. Yo me acuerdo en mis años de pequeño que mi papá nos había traído chocolates y estábamos comiendo chocolate y qué delicioso el chocolate. Pero me recuerdo haber ido al baño también y haber tomado un jabón con color de chocolate y lo eché a la boca pensando que era chocolate. No tenía discernimiento para entender que eso no era chocolate, sino que era jabón, y lo comí y fue desagradable. Entonces eso es lo que nos dice John MacArthur. Si algo se parece remotamente a la comida, intentan comerla. Un niño de 3 años que quedara para seleccionar su propia dieta nunca viviría hasta los 4. Si un niño tuviera que escoger su dieta, si un niño tuviera que escoger qué comer, con toda seguridad no llegaría a los 4 años. Él endulzaría o se envenenaría hasta la muerte. Algunos cristianos, desafortunadamente, muestran poco más discernimiento que esto en el ámbito espiritual. Continúa diciendo MacArthur. Han estado tan poco expuestos a la sana doctrina o tan lejos de ella que juzgan completamente por su apariencia y sentimiento. En consecuencia, la iglesia está llena de bebés que se tragan casi cualquier enseñanza que se les presenta, siempre que no sea una herejía flagrante y el maestro afirme ser evangélico. Termina diciendo MacArthur. Es verdad, es verdad. Niños que prefieren la leche, niños que buscan la leche y quieren quedarse con la leche a pesar de que tienen bastante tiempo en la fe, a pesar de que tienen bastante tiempo en el Evangelio. Y como dice el autor de Hebreos, ya deberían ser maestros. Ya deberían ser personas que viven para otros, que enseñan, que guían. Dice MacArthur. Lamentablemente, ellos han escogido la leche y no la comida sólida. Verso 14. Pero el alimento sólido es
para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento. La palabra discernimiento es la palabra diakrisin. Diakrisin. Es una palabra compuesta de dia, que quiere decir separación, división, y la palabra crino, que quiere decir distinguir, decidir, juzgar. Literalmente quiere decir distinguir o hacer un juicio entre dos cosas. La palabra quiere decir describir la capacidad de evaluar, decidir, discernir claramente. El discernimiento habla del poder de ver lo que es evidente para la mente promedio. Es el poder o la facultad de la mente por el cual se distingue una cosa respecto de otra, como la verdad de la mentira, la virtud del vicio, el bien y el mal, el oscuro de lo claro, lo negro de lo blanco, lo gracioso de lo triste. El discernimiento es un acto de sabiduría o detección marcado por una percepción del carácter de una persona o por un evento que llega a través de una percepción que va más allá de los hechos dados. El discernimiento en las Escrituras es la habilidad que nos permite juzgar, es la capacidad de ver los problemas con claridad. Necesitamos desesperadamente cultivar esta habilidad espiritual que nos permitirá saber lo correcto de lo incorrecto. Debemos estar preparados para distinguir la luz de la oscuridad, la verdad del error, lo mejor de lo bueno, la justicia de la injusticia, la pureza de la corrupción. Eso es ser maduro, hermanos. No hay discernimiento, no hay capacidad de discernir. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho ayer, porque se han vuelto tardos para oír. Creyentes hoy no tienen la capacidad de discernir y por lo tanto escoger. No tienen la capacidad. ¿Y por qué no tienen la capacidad? Porque se han vuelto tardos. Lo veíamos ayer. Un creyente que no tiene la capacidad de discernir, de escoger, es porque no conoce la Escritura. No la conoce, no la entiende. Cuando tiene que tomar una decisión, una determinación, escoger algo, se basa en cómo se siente, las emociones que esto le provoca. Si es algo bueno que le provoca algo emocionalmente, dice, entonces claro, debe ser de Dios porque lo siento, porque tengo esa emoción positiva. Hay gente cristianos que están en la iglesia, que se han vuelto tardos para oír, no tienen la capacidad de discernir, y ahí tenemos creyentes que se están casando con personas que no son cristianas, a pesar de que la Escritura lo dice claramente. La Escritura lo dice, pero claramente. A pesar de que la Escritura lo dice claramente, pero la gente dice, pero podemos ajustar un poco, y ahí empiezan con algunas componendas, algunos acuerdos. No puede ser tan difícil, no puede ser tan extremista, no puede ser tan fanático. Y tenemos a creyentes que toman decisiones equivocadas porque no tienen capacidad de discernimiento, y como dije, no tienen discernimiento porque se hicieron tardos para oír. Tenemos muchos creyentes hoy, en nuestro tiempo, en los días que vivimos hoy, que no tienen esa capacidad de discernimiento porque no tienen el fundamento escritural. No lo tienen. No han guardado la palabra de Dios en sus corazones, no tienen comunión con la Escritura, no conocen la doctrina, no la conocen. Están vacíos de la verdad. Por lo tanto, cuando tienen que discernir algo, no tienen esa capacidad. Pero el verso 14, y con esto quiero terminar, el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La leche es para los inmaduros. ¿Está bien la leche para un bebé? Por supuesto, es su alimento básico. Si no se alimenta de leche, va a morir. Pero no podemos pensar que un hombre de 30 años sigue
consumiendo leche y nada más que eso. Eso es impensado. Eso es impensado. La leche tiene su momento, lo básico tiene su momento, la ignorancia tiene su momento, pero el crecimiento, crecer, aprender, trabajar, sabiendo que la Escritura es tan amplia, tan profunda, debiera haber una determinación para leer, para aprender, invertir en nuestro desarrollo espiritual. Por eso el autor dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, esto es una palabra clave, el uso, eso habla de algo habitual, está constantemente, permanentemente usando los conocimientos bíblicos. Aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Los sentidos ejercitados. No ejercitamos no ejercitamos el discernimiento porque no tenemos la Escritura. Y así. Y hay muchos cristianos que están perdidos en eso. Cristianos que están perdidos en eso, literalmente. Triste porque sus decisiones no son correctas. Triste porque sus decisiones los van a llevar por mal camino. Triste porque sus decisiones los van a llevar a un camino triste, a una consecuencia triste y dolorosa. Muchas gracias por acompañarme en el devocional de hoy. Muchas gracias por sus saludos. Si no se ha suscrito al canal, hágalo. Marque suscribiéndose al canal. Seleccione también la campanita para que cuando nosotros subamos un video nuevo, que lo hacemos todos los días, usted sepa que estamos subiendo un video. Les agradezco mucho, gracias por acompañarme y mañana vamos a terminar esta serie hablando de las características de la inmadurez espiritual. Que Dios les bendiga.